Padre bendito, gracias porque esta mañana tú estás con nosotros, Señor. Tú, Señor, estás viéndonos, cuidándonos, Señor, sanando nuestras heridas. También nos estás impulsando a dar pasos de fe. Nos estás guiando con tu preciosa y apacible voz. Y te pido, Señor, que hoy la palabra penetre en lo más profundo de los corazones de mis hermanos y que entendamos que a quien tenemos que dar la gloria es a ti y quien tenemos que agradar es a ti, Señor. Gracias por este tiempo de convivencia. Gracias por los hermanos que nos visitan esta mañana. Sé tú, Señor, hablando, que sea tu espíritu fluyendo y que todo esto sea, Señor, llevado bajo tu gracia. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 Pues la prédica de hoy la titulé Lo secreto se hará público. Y la semana pasada tuvimos oportunidad de aprender acerca de la libertad que Cristo nos ha dado, dejando de ser siervos del pecado y volviéndonos siervos de la justicia. Aprendimos cómo al recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas, también Él nos dio dominio propio, el cual nos permite tener una voluntad de buscar y agradar a Dios. Creo que la semana pasada ciertos hermanos, ciertas hermanas, ayudó a quitar un velo de religiosidad, de hacer las cosas de Dios porque tenemos que hacerlas, a diferencia de hacer las cosas de Dios porque queremos hacerlas. Mientras avanzamos en nuestro caminar cristiano y en nuestra voluntad de servir a Dios, también tenemos que tener cuidado de prestar atención a que lo que hagamos sean por los motivos correctos. Ahora que sabemos que podemos servir a Dios con libertad, con voluntad propia, tenemos que seguir inspeccionándonos a nosotros mismos, que ese siempre sea la línea, agradar a Dios. No buscar la honra o buscar el aprecio de otras personas, sino solamente el de Cristo. Acuérdense que hay 4 patas en la mesa para hacer las cosas, la voluntad de Dios. Una es la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, con ayuda de Dios. Amén. La voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y con la ayuda de Dios. Cuando nosotros caminamos en esos 4 aspectos, entonces podemos saber que estamos perfectamente alineados a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y entonces así podemos caminar seguros, evitando tropezar y tener pies de plomo, o sea, dar pasos firmes, seguros. Ahora, mientras leía la palabra, llegué a Mateo capítulo 6 y les voy a pedir que por favor me acompañen a Mateo capítulo 6, versículo 1. Leyendo Mateo 6 me encontré con algunos puntos que Jesús menciona para poder hacer las cosas de una manera agradable a Dios. Y muchos de ellos requieren tener, palabra clave, discreción. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que actuar discretamente, de manera sabia. Ahora, fíjense cómo dice 6:1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te va a recompensar en público, te dará un premio en público. Una de las cosas que se pueden ver en las iglesias es el querer intentar mostrar actitudes piadosas por medio de nuestras palabras o incluso en tiempos de alabanza. Muchas veces vamos a la iglesia con una actitud para ser vistos de las personas y nosotros no venimos a agradar al que está atrás de ti, al que está delante de ti, al que está al lado tuyo. Venimos a agradar a Jesucristo.
Ahora yo les digo, Cristo vive, ¿verdad? Entonces, Cristo, en todo momento, está pendiente de nuestras vidas. Si nosotros venimos con una actitud piadosa y santa a la iglesia, mientras que nuestra vida en la semana no fue de tal manera, aquí dice la palabra, no seas como los hipócritas. No manejemos hipocresía en la iglesia, no manejemos hipocresía en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es, todo el tiempo, buscar el agradarle a Él. Cuando en nuestros hogares o en nuestros tiempos a solas no levantamos nuestros brazos, no nos arrodillamos, no meditamos y no alabamos, entonces, ¿por qué solo lo vienes a hacer aquí? ¿Para que seas visto? ¿Para que seas elogiado? Cuando tú no lo haces en casa, cuando lo haces aquí, nada más por estar en la presencia de los demás, no tiene valor. Se vuelve hipocresía. No estoy diciendo que no lo hagas cuando estés en la iglesia. Si quieres arrodillarte, quieres danzar, hazlo. Pero también hazlo durante toda la semana, no nada más los domingos. No seas hipócrita. Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? No seas hipócrita. Y vamos a corregirlo un poco más. No seamos hipócritas, ¿verdad? Ahora, cuando estás a solas, el cristiano está consciente o tiene que estar consciente de la presencia de Dios en su tiempo de intimidad. Cuando uno no está consciente de la presencia de Dios en todo momento de su vida, se pierde el temor. ¿A qué me refiero? Imagínense que una vez están hablando con una persona y entonces empiezan a criticar a la otra persona y empiezan, es que esta persona hizo esto y el otro. Cuando de repente te das cuenta y está atrás de ti, dices, uy, sientes un cierto temor, me escuchó, me vio. Cuando nosotros actuamos en nuestra vida sin tener la conciencia de que el Señor está presente en todo, entonces perdemos el temor. Y cuando sabemos que está ahí, tenemos un temor sano de la presencia de Dios que nos incita a caminar en una vida en santidad. Cuando lo hagamos a solas y cuando lo hagamos en público. Hay veces que las personas buscan la iglesia como una plataforma para buscar y mostrar santidad. Pero hermano, la plataforma para que tú muestres santidad es tu vida, es tu actuar, es en tu hogar, es en tu trabajo, es en todo lo que hagas. Esa es la plataforma que Dios te ha dado, tu vida, para agradarle a Él. Amén. El no buscar el testimonio de Dios nos puede hacer caer en tener nuestros propios estándares y evitando así llegar a la estatura del varón perfecto. Si yo quiero agradar a tal hermano, entonces voy a hacer lo que el hermano hace como el hermano lo hace, a la manera que el hermano lo hace. Si yo quiero agradar a toda la iglesia, entonces voy a agradar como lo hace la iglesia, voy a predicar lo que la iglesia quiere escuchar, voy a hablarle como la iglesia quiere ser hablada. Y entonces mis estándares se vuelven limitados porque quiero agradarles a ustedes. Pero cuando quiero agradar a Dios, entonces los estándares se elevan hasta el cielo, ¿verdad? Su santidad es infinita, no tiene fin. Es ahí donde nosotros tenemos que poner los ojos en agradarle a Él. Acompáñame a 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Pablo es el que está hablando aquí. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 10, 12 y 13. Pablo dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose, ¿a quiénes? A sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, ¿no son qué? Juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, o sea, sin medida, sino conforme a la regla o la medida
que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Pablo estaba en un momento en que los corintios estaban recibiendo apóstoles falsos. Estaban recibiendo a gente falsa que estaban predicando un falso evangelio. Y esas personas pues llegaban con palabras muy suaves, palabras muy bonitas a las iglesias y les decían, miren, tienen que ser así, y no se preocupen. Y también empezaban a judaizar, si quieren ser salvos tienen que circuncidarse. Y entonces empezaban a decir lo que la gente quería escuchar. Su ministerio, que era un falso ministerio, se limitaba a los estándares de la gente que predicaban o con los que servían. Ahora, el ministerio de Pablo no estaba medido conforme a las personas, sino que estaba medido conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. Se medía, es una regla. Todo lo que hacía decía, ¿estoy llegando a la estatura? También la estatura es, o la medida, Cristo. Cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a los demás, hermano, te estás quedando muy corto. Esa medida es muy baja. Cuando estás haciendo las cosas para agradar a Dios, estás tirando alto, estás viendo más allá, estás viendo hasta la tierra prometida, estás viendo mucho más lejos. Y eso te va a permitir no estancarte. Eso te va a permitir que seas un estudiante que supera a su maestro. Yo sé que hay hombres y mujeres dignos de imitar su fe aquí en la iglesia o en otras iglesias, yo lo sé. Pablo dijo, sed imitadores de mí. Pero dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, cuando veamos a alguien que nos inspira fe, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea quien sea en la iglesia, que nos inspira y nos aumenta la fe, pues tómalo como un progreso en tu meta, pero no tu meta. Tu medido es Cristo. A Él busca, en Él fija tus ojos, que Dios vea a Cristo en ti. Eso que queremos alcanzar, ¿verdad? Que Dios vea a Cristo en ti. Yo espero que cuando llegues al cielo, digas, Señor, yo quise ser como Cristo. Yo no quise ser como el hermano Ale o como el hermano Alfonso. Yo quise ser como Cristo, porque nosotros nos quedamos cortos, hermanos. Busca a Cristo. Esa es tu medida. No te limites. No te quedes hasta abajo. Toma de esa fe que ellos te dan o de los hermanos más maduros, pero ocúpalos para impulsarte un poco más, para llegar hasta el fin. Entonces, cuando nosotros queremos imitar a los demás, cuando nosotros queremos que la gente nos vea, ¿qué quieres dar a entender? ¿Que te elogien a ti? ¿Qué quieres dar a entender a la iglesia? ¿Que se midan contigo? ¿Que se comparen contigo? ¿Que digan, él sí es bueno, mira, ella sí alaba? No. Todo lo que tú haces, hazlo para Dios. Y todo lo que tú hagas aquí, también busca hacerlo en tu hogar. Nuestro hogar es el principal altar. Nuestro hogar es donde nosotros tenemos que alabar, arrodillarnos, derramar nuestro corazón en cántico, orar alto. Ahí es donde tú puedes hacer todo lo que el Señor ponga en tu corazón. Y aquí también puedes repetirlo. Pero si no lo hagas en el hogar, no lo haces en el hogar, no seas hipócrita y vengas aquí a dar una imagen que no eres. Porque todo lo secreto será público cuando venga el tribunal de Cristo. En cuanto a la limosna, porque aquí lo menciona en Mateo, hay muchas cosas que decir y también de la ofrenda a los santos. Pero a mí me gustaría recalcar algo. Hay veces que nosotros hacemos el bien a las personas, no meramente con dinero, sino con acciones o buenas obras. Y no necesitamos andar diciendo aquellas cosas. Hay dos tipos de testimonio. Hay un testimonio público y hay un testimonio que se guarda en el corazón de cada uno de nosotros. En el testimonio público, vayamos a Daniel capítulo 4, versículo 2, por favor. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho, ¿qué? Conmigo. Hay veces, hermanos, que el Señor nos permite ver de sus señales
de sus milagros, de sus maravillas, para que entonces podamos llegar a la iglesia y decir, hermano, estaba pasando por una situación muy difícil, mi vecino, y estaba muy enfermo, y entonces le prediqué de Cristo, y él se arrepintió, y oré por él, y fue levantado. Y eso hace que la iglesia conozca del poder de Dios obrando en sus hijos. Porque el reino de Dios no consiste nada más en palabras, sino en poder. Cuando nosotros estamos buscando que la iglesia conozca del poder de Dios y los anime a buscar a Dios para que sean ellos usados por Dios, para entonces traer el reino de Dios a esta tierra, entonces compártanlo, díganlo. Hermanos, el Señor me usó para levantar a un muerto. El Señor me usó para sanar enfermos. El Señor usó para que tú también seas incitado a hacerlo, pero no para buscar una gloria propia. Ahora, hay otro tipo de testimonios, y es el testimonio que es el cual nuestra mano izquierda no tiene que saber lo que hizo nuestra mano derecha. Hay veces que entre las conversaciones o en las reuniones se puede llegar a escuchar cosas como: fíjate que ayudé al hermano y le di dinero, sí, necesitaba mucho, lo ayudé, lo veía muy preocupado. Mira, había este hermanito hace muchos años que pues me hizo algo malo, pero ya lo perdoné, ya lo perdoné, está perdonado. Sí, se pasó, pero ya lo perdoné. Después hay otros que dicen, bueno, yo llegué a esta iglesia y le enseñé una doctrina nueva, y entonces a partir de ahí empezaron a crecer más la congregación. Y hay obras que el Señor te pide que cuando las hagas, las guardes en tu corazón, y que no busques darte a ti mismo gloria. Si tú ayudas a alguien, entonces no lo expongas, guárdalo en tu corazón, el Señor lo sabe. Si tú has perdonado a alguien, entonces ya no lo traigas a la memoria. No, yo lo perdoné, ya quedó atrás, pero fue difícil, pero lo perdoné. Entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la actitud de Cristo? Imagínate, pero yo te perdoné, Alejandro, acuérdate, ¿eh? O sea, yo lo reconozco porque lo puedo ver en mi vida. Pero el intentar decir a otros las buenas obras que tú haces, la justicia que tú haces, guárdalo en tu corazón. Hay cosas, hay testimonios que tienen que quedar entre tú y el Señor. Cuando hagamos piedad, o cuando hagamos cosas buenas, o cuando busquemos agradar al Señor, entonces Él nos recompensará en público. Mateo capítulo 6. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Si tú hiciste algo o tuviste gracia hacia un hermano o una hermana, recuerda que tú, para dar gracia, tuviste que haber recibido gracia primero. Entonces, cuando hagas algo así, guárdalo en tu corazón. El Señor lo sabe. Tu Padre lo sabe. No hay necesidad de andarlo diciendo a otras personas. Amén. Amén. Otro ejemplo en que el Señor nos muestra que tenemos que hacer las cosas íntimamente es la oración. Más adelante, el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Las mejores oraciones, hermanos, son las que son guiadas por la palabra y el Espíritu de Dios. Esas son las mejores oraciones. Amén. Si un niño chiquito dice, Dios, te pido que me vaya bien en mi examen, y lo hace genuinamente, es una oración poderosa. Pero yo no veo a un niño chiquito diciendo, Dios, que todos mis aciertos en los exámenes sean grandes,
y que entonces sean testimonio a mis compañeros de kinder, para que entonces en el recreo me vengan a preguntar cómo es que... O sea, a veces se adornan las oraciones, a veces se hacen como los fariseos unas listas largas de oraciones y se las atan, y eso no tiene más valor. Es realmente pedir de una manera concisa, de manera que tú ocupes las palabras de Dios para poder reclamarlas. La palabra dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo sabemos su voluntad? Por medio de su palabra. Y nosotros nos acercamos en fe, en el Espíritu, para pedírselos a Él. Entonces, si nosotros oramos la palabra y lo hacemos en fe, guiado por el Espíritu Santo, el Señor te va a contestar. Las oraciones de los fariseos, dice aquí, que tenían su recompensa. Otra vez, cuando yo quiero compararme a alguien, tengo una medida muy baja. Cuando yo quiero compararme a Cristo, me falta muchísimo, muchísimo. Decía Pablo, yo sé que no he llegado a la meta, me falta muchísimo. También, cuando la gente quiere ser alabada por la gente, hermano, te quedas corto al ser alabado por las personas. ¿Qué vale la alabanza de las personas? ¿Qué vale? ¿No prefieres ser mejor alabado por tu Dios? Que seas reconocido por tu Dios. Eso es lo que verdaderamente importa. Las oraciones de los fariseos tenían su recompensa. Dice, versículo 5, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿para hacer qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos se quedaron con una recompensa muy chiquita. Fueron vistos por los hombres. ¿Y? ¿Qué más? Ahí está su recompensa, ya la tienen. Se quedaron cortos. Las oraciones de los fariseos a veces se nos pegan un poquito, hermanos. A veces nos echamos unas oraciones, pero bien grandototototas, ¿no? Y con mucho léxico cristiano, para que digan, pero qué bonito ora, qué tono de voz. Mira, oró por 30 minutos. Y en su oración recitó el Salmo 119 completo y de memoria. A veces queremos llamar la atención, pero vamos a decir que la llamas. Ahí está tu recompensa, ya. Te elogió un hombre o una mujer, hasta ahí. La oración no es para buscar estrechar una relación con los que nos rodean. Otra vez, la oración no es buscar estrechar una relación con los que nos rodean. La oración correcta lleva a que tengas tú mismo una relación estrecha con Dios. O en dado caso, que al orar por los hermanos o hermanas, el resultado de esa oración sea que ellos estrechen su relación con Dios. Amén. Entonces, cuando oramos, no buscamos agradar al hombre, buscamos el rostro del Señor. Cuando tú oras por los hermanos, buscas que ellos, a través de esa oración, sea contestada y entonces se estreche su relación con Dios. Amén. Busca agradar a tu Dios. Cuando tú buscas, fíjense muy bien, cuando tú buscas agradar a Dios, entonces Dios te usa como instrumento para bendición de los demás. Pero cuando buscas agradar a los demás, no estás con ayuda de Dios. Simplemente te estás vanagloriando. Hay muchas personas en las iglesias que cuando son reuniones de oración, empiezan sus oraciones así. Todo empezó cuando nací. Y empiezan a echarse unas oraciones, hermanos, pero larguísimas. Y las repiten y empiezan a y empiezan a repetirse y a repetirse y a repetirse y se hacen bolas ellos mismos en la oración. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Eso demuestra que no hay oración en la intimidad. Hay veces que solo sacan palabras para que digan, no, para que vean que sí oro, o para que vean que sí leo la Biblia. Eso el Señor lo sabe. Eso Dios lo sabe. Entonces, hay que tener oraciones eficaces en público.
¿ok? Y oraciones largas, lo tan larga que quieras, en tu intimidad, ¿ok? Cuando tú estás en intimidad, derrama tu corazón, trae tu alma y dile: Señor, estoy hasta abajo, levántame, así como David lo hacía. Así cuando él se expresaba y escribía salmos largos, así dile: Señor, estoy así, y estoy así, y estoy aquí, y mira, tú derrama todo tu corazón, expon todas tus angustias delante del Señor, y Él te levantará. Pero cuando estás con otros hermanos, hay que ser eficaces. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Amén. Voy a repetirlo. Santiago 5, 16. Amén. Voy a esperar a algunos. Amén. Fíjense cómo dice la palabra. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. Y después, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Si nosotros otra vez oramos conforme a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo en fe, hermano, si solo dices: Lázaro, sal fuera, puede salir. Amén. Lázaro, sal fuera. Fue la petición del Señor. Son palabras cortas, concisas, con un objetivo, no nada más que suene bonito. Eso no beneficia por el que oras, ¿ok? Beneficia que lo hagas en fe. Pero cuando pidas algo, pidan con fe, ¿verdad? Entonces, esa es la manera correcta. Nuestras oraciones tienen que ser eficaces. Cortas en público, eficaces en público y lo más largas que quieras cuando estés en tu hogar. Amén. Ahora, hay oraciones en público que tenemos que cuidar lo que decimos. Los cristianos no están llamados a dar lástima. Los cristianos están llamados a representar, ser hijos de un rey. Amén. Y hay muchas personas que andan mendigando migajas, cuando la palabra dice que tenemos acceso a toda la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que se quedan con migajitas, tomando ciertas cosas, será cierto otras cosas. Y entonces cuando están en las iglesias, hacen comentarios o oraciones, por ejemplo: sí, Dios, yo pues te doy gracias por estar aquí y pues pido que me ayudes con lo que me falta de la renta, ¿no? Y hablando así enfrente de todos. Y te pido que me ayudes con esto, porque pues tengo necesidad de esto y esto y esto, para que el otro hermano escuche. Y entonces su corazón se vuelva de: uy, tengo que ayudarlo. Nosotros, hermanos, esas necesidades, dice la palabra, vuestro Padre Celestial sabe vuestras necesidades. Pero no tenemos que estar dando lástima, usando la oración como una plataforma para entonces estar pidiendo cosas. ¿Ok? Lo que nosotros pedimos es hacia el Señor. Fíjense, quiero que les quede muy claro este versículo. Salmos capítulo 37. Versículo 18 y 19. Ahorita con lo que está pasando en el Medio Oriente,
Dicen, cuando bombardeó Irán a Israel, subió el dólar y el petróleo va a subir y la gasolina va a estar carísima, entonces los productos se van a encarecer y empieza a haber el miedo, ¿no? Ese afán del mundo que empieza a ahogar la semilla. Y entonces va a pasar esto, y no, y mira, ya la situación está bien dura, y entonces empezamos a quejarnos. Pero fíjense bien cómo dice Salmo 37, 18 y 19. Conoce Jehová los días de ¿quiénes? Los perfectos, o sea, nosotros. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados ¿en dónde? Otra vez, no serán avergonzados ¿dónde? En el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. ¿Tú crees eso? ¿Quién es tu Padre? Señor. Él no nos va a permitir ser avergonzados cuando haya crisis económica. Él nos conoce. Somos sus hijos. Y ha puesto una mesa, ha aderezado una mesa delante de nosotros para que podamos recibir de su provisión. Pero se recibe en fe. Esa provisión se recibe en fe, sabiendo que es ganada y que fue dada en la cruz por nosotros. Entonces, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Acércate al Señor, a buscar su provisión, a buscar de Él y a pedirle a Él. Que tus oraciones no sean, o tus palabras no sean para dar lástima a otros. No estamos llamados para dar lástima y andar mendigando. Somos hijos del Rey. Amén. Y nuestras necesidades se las podemos exponer a nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros tenemos oraciones sinceras, derramando nuestro corazón delante de Él en nuestro tiempo de intimidad, y tenemos oraciones eficaces cuando estamos delante de los hermanos o por los hermanos, ¿qué pasa? Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Amén. Entonces, vemos que las cosas que a veces no se nos puede hacer, como dar limosna, hacer justicia, orar, tiene que ser todo con una actitud correcta, en secreto al Padre, y entonces Él va a recompensar en público. Ahora, más adelante, nos habla del ayuno y el servicio a Dios. Mateo 6, versículo 16. Y vamos a leer desde 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Bueno, en sí este pasaje es claro en sí mismo acerca del ayuno. Si tú ayunas, no lo hagas con tristeza, sino con contentamiento. No estés así todo, estoy ayunando, hermano, estoy ayunando. Tú hazlo con contentamiento. Yo sé que en alabanza muchos ayunan a fuerzas y están así todo. Pero laven su rostro, únjanse. El ayunar no es un acto sacrificial a Cristo. Mucha gente tiene esa concepción, que ayunar es como un sacrificio. Mucha gente dice, Señor, te ofrezco este ayuno. O otros dicen, ups, no desayuné. Bueno, Señor, te lo ofrezco. Como si el Señor dirá, ¿para qué?
La palabra dice, el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida. Entonces, el ayuno correcto es un tiempo de sustituir el maná por el pan de la proposición. ¿Okay? El maná para los israelitas era el pan diario, el pan natural con el que se alimentaban sus viandas o su vientre. Pero el pan de la proposición, dice la palabra, que tenía que estar puesto ahí todos los días. Y ese es el pan que al nosotros acercarnos a la mesa de oro que estaba en el tabernáculo, podíamos ver el reflejo. Y decía el pan de la proposición o el pan de la cara, que era donde se mostraba la cara de Dios cuando nosotros participábamos los sacerdotes participaban en el pan de la proposición. Entonces, Dios conoce la necesidad del maná, de tu alimento natural, de que tienes que trabajar para llevar comida a la casa. Pero el que nosotros tenemos que tener más pendiente es nuestro alimento espiritual. Porque nosotros, hermanos, ya no somos nacidos de la carne, sino somos nacidos del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué tipo de alimento necesitamos? El espiritual. Cuando nosotros buscamos esos tiempos de ayuno, en el que alejamos un poco el tiempo del maná y empezamos a buscar la presencia de Dios y a leer y a orar y a alabarle y a leer y sustituyendo esos tiempos de comida para poder nosotros estar buscando de Dios, es ahí cuando el Señor va a traer una respuesta. Es cuando ahí el Señor va a traer paz a tu corazón o dirección. En lo personal, cuando he tenido decisiones que tomar críticas en mi vida, ayuno. Y el Señor siempre ha traído una respuesta, porque lo estaba buscando. No porque nada más dejé de comer, ¿ok? Era porque lo estaba buscando. Entonces, cuando tú ayunes y estés buscando a Dios, no estés diciendo, hermano, estoy ayunando y estoy buscando y aquí, pero no me marques ahorita porque estoy aquí con él. O sea, todo eso es nada más delante de Dios. Muchos se están riendo. Muchos han pasado por eso. No, hermano, ahorita estoy en una intimidad con el Señor que vieras, ¿no? Oye, mantén ese testimonio en tu corazón. El ayuno es una enseñanza muy profunda, pero quiero recalcar en lo que enseña Isaías, capítulo 58, por favor. Isaías 58. Y vamos a leer desde el 6 al 10. Bueno, vamos a leer desde el 5. Dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligadoras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando nosotros buscamos hacer ayuno o el realmente servir a Dios de una manera alegre, ¿se dan cuenta de todas las cosas que especifica el Señor? Compartir tu pan, dar vestido al desnudo, abrir tu casa al pobre. ¿Se dan cuenta de todo eso? Esos servicios los tenemos que hacer con
contentamiento, con alegría, con gozo, no teniendo así de, sí, hermano, pues estoy sirviendo a la iglesia, estoy un poco cansado, estuve orando, estuve predicando y pues bueno, después fui al estudio y después dirigí la alabanza y sí, el Señor es bueno y está haciendo, o sea, ¿qué clase de testimonio da ese tipo de rostro? Como si esto fuera una queja, como si estuviera realmente triste de hacerlo. El hermano Alfonso nos compartió el miércoles acerca de hacer la piedad y fue un tema precioso que ojalá yo lo pueda compartir a toda la iglesia porque yo aprendí muchísimo. Y el hacer la piedad, hermanos, refleja una actitud de Cristo, porque ese fue su ministerio, el ministerio de la piedad que tuvo Cristo. Ese fue su misterio también revelado. Y nosotros cuando lo hacemos tenemos que hacerlo con contentamiento. Cuando Jesús oró en el Getsemaní y estaba angustiado de lo que iba a hacer, pero después supo cuál era el fruto de su aflicción, dice la palabra que afirmó su rostro y fue con gozo a la cruz. Cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, tenemos que hacerlos con el entendimiento de que Dios va a traer un fruto. Ver más allá, esperar lo que podemos cosechar de nuestro trabajo para agradar al Señor. Cuando tú hagas o sirvas en algo para el Señor, hazlo con contentamiento. Si no, no lo hagas. Si no, quédate sentado. Porque el Señor ama al dador alegre. Si no das de tu tiempo, si no das de tus fuerzas, de un poco de lo que el Señor te ha revelado con alegría, no lo hagas. Si lo haces para agradarle a Él, si lo haces para darle el fruto a Él y ofrecerle tus primicias, entonces va a haber contentamiento en tu corazón. Fíjense lo que dice el versículo 11. Si tú lo haces correctamente, el versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, ¿qué hará? Hay veces que al cumplir esas funciones, a veces uno se queda sin fuerzas, pero viene Jesucristo y ¿qué hace? Te da fuerza, te da agua, te sacia. ¿Y dará qué? Vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando tú haces las cosas contento para dar gloria a Dios, entonces el Señor Jesucristo va a dar esas aguas para que tú laves tu rostro cuando estés en ayuno o cuando tú laves tu rostro cuando estés trabajando en sus cosas. ¿Ok? Cuando tú estás haciendo las cosas en la voluntad de Dios, entonces va a mandar el de su Espíritu Santo y va a ungir tu cabeza. Vamos a regresar a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Fíjense el versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. Todo lo que tú hagas, que venga con la ayuda de nuestro Consolador, el Espíritu Santo. La palabra Consolador quiere decir el que está al lado tuyo. ¿Ok? Otra vez, la palabra Consolador quiere decir el que está al lado tuyo. Todo lo que vayas a hacer, que sea guiado por el Espíritu Santo, que tengas esa unción, esa gracia. Y después dice, y lava tu rostro. Cuando tú haces otra vez las cosas correctamente, el Señor va a pastorearte y te va a llevar a donde hay aguas, donde tú puedas permanecer fuerte para seguir haciéndolo, con alegría, con contentamiento, con una piedad correcta. Al hacer nosotros obras, no caigamos en hacerlas y hacerlas por hacerlas o llenar nuestra agenda. A veces podemos saturarnos de actividades que no vienen de Dios. Por eso es necesario leer la Biblia y buscar de la guía del Espíritu Santo para ser guiados y fortalecidos en dónde tenemos que estar, qué batallas tenemos que llevar. Pablo mismo dijo, yo quería ir a tal ciudad, pero he sido estorbado por el Espíritu Santo.
Si él en sus fuerzas hubiera dicho, pero yo quiero hacer lo bueno, yo quiero mostrar, yo quiero servir, yo quiero vestir al desnudo, yo quiero dar de comer por mis fuerzas, y no hace caso al Espíritu Santo, entonces parte de su ministerio hubiera habido un desvío. A lo mejor y al llegar no iba a pasar absolutamente nada. O a lo mejor y podría llegar y predicar muy bonito, pero iba a recibir la alabanza de los que estaban ahí, no de Dios mismo. Cuando tú realmente te esfuerzas en hacer las cosas de Dios y que tú quieres que nada más Él lo sepa, no te importen los que están alrededor, sino que Él, el Señor, conoce lo que has hecho. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. Todos los que han hecho o servido al Señor por muchos años o que han buscado agradarle y han visto que a veces hay tiempos de prueba y hay veces que tambaleas, pero tú sigues por amor a su nombre. Fíjense cómo el Señor lo ve y se lo dice a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor sabe cuando estás dando todo de ti por amor de su nombre. El Señor Jesucristo, cuando viene a las iglesias, en su presencia, está analizando, está caminando y está viendo cuáles son las intenciones de nuestros corazones en este momento. Está viendo en qué áreas nosotros necesitamos ser edificados, porque Jesucristo es el que edifica a su iglesia. Aquí se ve cómo en la iglesia de Éfeso Él había notado que eran unos congregantes que amaban al Señor, que servían al Señor, que eran perseguidos, que sufrían, pero que no desmayaban, que continuaban. Y tal vez así te sientes. Señor, yo he buscado, yo he servido, yo he hecho todo. ¿Lo reconocerás? ¿Lo sabes? Y aquí dice, yo conozco tus obras. Pero, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay veces que iniciamos con ese ímpetu, con esa intimidad, con ese amor al Señor, y entonces vamos creciendo en el ministerio, y entonces los ojos empiezan a voltear más hacia nosotros, y podemos caer en hacer las cosas nada más para ser vistos por los hombres. Y creo que es un tiempo importante decir esto, porque los jóvenes están a punto de presentarse y mostrar el fruto de su trabajo, pero en ningún momento busquen agradar a la congregación. Cuando canten, toquen o alaben, no busquen agradar a la congregación. No busquen agradar a sus maestros o a sus padres o a sus abuelos que vienen de visita. Busquen agradar al Señor. Porque cuando nosotros vamos caminando más y el Señor nos permite tener más responsabilidades, muchos ojos se van a poner. Y ahí es cuando somos probados y tenemos que darle a entender al Señor que Él es nuestro primer amor, que no lo hemos dejado, que seguimos haciendo las cosas por Él y para Él, porque de Él son todas las cosas. Amén. Entonces, que la alabanza no sea envanecida. Y aquí, hermanos, también es donde yo pido sus oraciones para mí y para el hermano Alfonso. Que se haga todo conforme a la voluntad de Dios. Oren por nosotros para que tengamos humildad, sabiduría y todo el fruto del Espíritu. Porque cuanto más nosotros vayamos a exponer la palabra a más gente, que nuestro principal objetivo sea agradar a Dios. Que lo que hagamos sea para llegar a la estatura del varón perfecto y medirnos con Él. Y no limitar nuestras palabras o querer agradar
a los que predicamos. Porque si buscamos agradar a Dios, a los hombres, entonces no busco agradar a Dios. ¿No dijo eso Pablo? Si yo busco agradar a los hombres, entonces no estoy buscando agradar a Dios. Les pedimos de sus oraciones, hermano Alfonso y yo, para que en todo el tiempo, todo lo que hagamos sea para darle gloria a Él, para que la iglesia crezca conforme a la voluntad de Él. ¿Okay? Algo que he aprendido recientemente es que al aprender y al estar estudiando la Biblia, he podido encontrar nuevas cosas que no entendía yo. Y a veces tengo ese ímpetu de compartirlo a la iglesia, pero el Señor me mostró algo, que no siempre todo lo que yo aprenda es lo que quiere escuchar la iglesia. Porque a lo mejor yo aprendí algo, pero la iglesia no tiene hambre de ello. A lo mejor las ovejas necesitan un alimento espiritual. Entonces, el pan que yo recibí se convierte en piedra para ustedes, porque no lo pueden digerir. Dicen, bueno, tuve más conocimiento, pero ¿en qué me ayudó? Mi alma no fue levantada, no me estrechó con el Señor esta palabra, sino que pues ahora tengo más conocimiento. Y es algo que el Señor me ha venido mostrando. Tú tienes que predicar lo que yo te digo que prediques, no lo que has aprendido. Porque si no, entonces no nos movemos bajo la gracia, esperando en Él, esperando que lo que el Señor quiera decir traiga cosecha a las vidas de cada uno de ustedes. Ahora, vayamos por favor a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, 17 al 18. Hebreos 13, 17 al 18. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿cómo? Con alegría, no quejándose, porque ¿esto qué? No es provechoso. Si nosotros llevamos un ayuno, o si nosotros hacemos las cosas no con alegría, ¿qué pasa? No es provechoso, de nada sirve, nada más te desgastaste. Versículo 18, orad ¿por quién? Por nosotros. Pablo está hablando a los ministros, de los ministros, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conducta, conciencia, deseando conducirnos, ¿qué? Bien. Y ese es nuestro anhelo, que el hermano Alfonso y yo seamos conducidos bien en lo que el Señor quiere que hagamos. Pero para eso necesitamos de sus oraciones. Necesitamos que en su intimidad, en su cuarto cerrado, oren por nosotros, para que en todo tiempo veamos a Cristo y no despeguemos los pies de la tierra. Amén. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nosotros solo somos una parte del cuerpo, hermanos. No somos ni más ni menos. Somos con ustedes. Somos coherederos. Y todos necesitamos ser edificados. Todos necesitamos ser consolados. Todos necesitamos ser animados. Todos necesitamos ser instruidos. Entonces, oren por nosotros, porque somos parte del cuerpo. No somos la cabeza, somos parte. Cumplimos ciertas funciones, pero aún así somos todos iguales delante del Señor. Entonces, cuando tú ores o cuando tú hagas algo o cuando tú des limosna, hazlo agradando al Señor. Busca hacerlo en secreto, porque tu Padre que está en lo secreto, ¿qué hará? Lo recompensará en público. ¿Cómo es eso? Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22.
¿Lo tienen? Dice, versículo 12, perdón. He aquí, yo vengo pronto. Amén. Aleluya. Que venga Cristo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno que según sea su obra. En aquel día, hermanos, vamos a estar delante de Cristo y se van a exponer las obras que hicimos por nuestras propias fuerzas y las obras que hicimos conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, dice que las obras que son hechas conforme a la voluntad de Dios son como oro, plata y piedras preciosas. Y las que son hechas por nuestras propias fuerzas para que la gente nos viera, para que nosotros seamos elogiados, para nada más hacernos sentir bien a nosotros mismos, se comparan con heno, hojarasca y madera. Y esas obras van a ser pasadas por fuego. ¿Qué pasa si la plata, el oro y las piedras preciosas son pasadas por fuego? Nada. Se purifican incluso, ¿no? Salen más brillantes. Pero ¿qué pasa si nosotros pasamos heno, hojarasca y madera por fuego? Se consume. Todas esas obras que no fueron guiadas por Dios, ese día van a recibir su recompensa. Cenizas. Pero las que tú hiciste para agradar al Señor van a brillar más y le van a dar gloria a Dios. Si llegas a ganarte alguna corona, algunas piedras preciosas, es por Él y por su gracia. Entonces, para cerrar, vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 17 y 18. Amén. Segunda de Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien ¿qué? Sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Ojos aquí, todos, ojos aquí. Que pasen, que dejen que pasen. Ok. ¿Qué alabanza cuenta? La de Dios. ¿Verdad? Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesucristo también testificó que Él no se alababa a sí mismo, sino que era otro el que daba testimonio de Él. Juan, capítulo 5. Del 31. Juan 5. Y vamos a leer desde el 30 al 36. Dice, Juan 5 del 30 al 36. No puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, él no se dejaba llevar por sus emociones, porque decía, a mí me parece bien esto, yo creo que aquí me van a escuchar más. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo o así hago. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de ¿quién? La de mi Padre, que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿mi testimonio qué? No es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonios de la verdad. O sea, esto se habla de los discípulos de Juan el Bautista, que le preguntaron, ¿será él? ¿Será él? Y le decían, sí,
Juan el Bautista, sí es. Acuérdense que yo iba a ser el que iba a clamar voz en el desierto, a preparar el camino del Señor. O sea, daba testimonio, ¿verdad? Otro hombre estaba dando un testimonio de él, uno bueno. Sin embargo, Jesús resalta que recibir testimonio de un hombre no es suficiente, sino que recibir testimonio de tu Padre es mucho mejor. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 33. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Juan, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús reconocía más el testimonio de su Padre, y que al escuchar lo que Él decía y al hacerlo, entonces los testimonios eran públicos. ¿En qué manera? Había alimentación de los 5,000, la gente era sanada, la gente era libre de demonios. Cuando Jesús se dejaba guiar por la voluntad de su Padre y buscaba darle testimonio de Él y recibir el testimonio del Padre hacia el Hijo, entonces Jesús recibió su recompensa. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2 que Dios puso el nombre de Jesús sobre todo nombre, y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y que toda rodilla se postrará delante de Él. Jesús hacía las cosas para agradar a su Padre, y la recompensa ha venido. Él ha sido exaltado a lo sumo. Nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar a nuestro Padre, y en aquel día que el Señor venga para darnos nuestras recompensas, Él sea que dé buen testimonio de nosotros. No nosotros mismos, no la gente que está alrededor de nosotros, sino Él mismo dé buen testimonio de nosotros. Entonces, cuando hacemos las cosas en secreto, el Señor las va a recompensar en público. Cuando hacemos cosas malas en secreto, el Señor también las va a exponer. Busquemos hacer cosas buenas. Somos siervos de la justicia, y nada más busquemos hacerlo para agradarle a Él. Amén. Gloria al Señor. Padre bendito, gracias por este tiempo y por enseñarnos que